Bien. Buenos días, mi nombre es María Silvia Pozo, soy narradora oral, actriz y facilitadora en el arte de narrar. Primeramente quiero agradecer a Nilda y que hizo posible que nosotros estemos acá, a la organización del primer encuentro virtual de escritores de Corrientes, bueno, que estamos siendo parte de ese encuentro. Este será un foro donde expondremos sobre el arte de narrar, sobre la narración oral. Les voy a presentar a las chicas que son Aura Brites Cubero de Luque, Paraguay. Jessica Versosa Flores de Monterrey, México. Ella es narradora oral y psicóloga. Y también está con nosotros Mariela Castelar, que es de Montevideo, Uruguay. Ella es narradora oral y docente de narración oral. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas, buenas, buenos días. Un gusto estar aquí participando, con muchas ganas de compartir un poquito de nuestras experiencias de vida desde los cuentos. Bueno, gracias. Bueno, chicas, vamos a comenzar este foro, esta mesa de exposición. Y vamos a empezar con Mariela, que nos cuente, que se presente como ella quiera, como ella lo desee, y que nos cuente un poco de su experiencia. Espera, Mariela, que te voy a poner, te voy a anclar, entonces te podemos ver bien. Ahí estás. Hola, buenos días. Bueno, para mí un placer estar acá. Agradezco poder participar en este encuentro de escritores y agradezco a María Silvia Pozo por haberme convocado. Creo que para cualquier narrador, cualquier narradora, es un placer y un disfrute hablar de narración oral, ¿no? Podríamos estar horas hablando de estos temas. Bueno, sí, como me presentó Silvia, yo soy narradora oral, soy docente de narración oral. Trabajé muchos años con niños pequeños, soy educadora infantil, entonces es otro aporte, otro lugar desde donde incluyo la narración oral en mi vida. Y soy tallerista de plástica también. Así que bueno, mi vida ha sido ir como integrando áreas, ¿no? Que para mí es maravilloso todo lo que una va descubriendo. Y bueno, y hoy lo que voy a compartir ustedes es el tema de la narración oral, pero enfocada desde la perspectiva de mi rol como docente de narración oral. Yo tengo la fortuna de poder ser narradora oral, docente de narración oral y ser público también. Entonces es maravilloso porque en cada lugar que estoy se viven experiencias diferentes, ¿no? Y uno puede ver cosas diferentes. Desde ese lugar, desde el rol de docente de narración oral, para mí es importante primero decir brevemente qué es para mí la narración oral, ¿no? Más allá de que haya muchos maestros que han dado definiciones y bueno, yo veo la narración oral como comunicación, así la primera palabra que me surge es comunicación, esa necesidad que tiene el ser humano de comunicar y de comunicarse, ¿no? Entonces, yo diría eso, es comunicación. Y es un arte, el arte de comunicarnos, a viva voz, la palabra viva, me encanta decir la palabra viva, porque además hay como una paradoja, ¿no? Porque uno a través de la oralidad dice la palabra, que está viva, pero muere. Inmediatamente que sale la palabra muere. Y luego podemos tener la posibilidad de que resurja, de que reviva.
Eso es, para mí es maravilloso. Bueno, el arte de narrar a viva voz, la posibilidad de crear otros universos, tanto el narrador que narra, la narradora que narra, como el público. Entonces, un narrador que narra a viva voz, el narrador de cuentos, mitos, leyendas, lo que quieras narrar. Bueno, puede surgir la profesión de narrador oral, ¿no? Para eso, el profesional narra cuentos a viva voz, tiene un auditorio, es un desafío. Creo que para nosotros como narradores orales es un desafío transformarnos en profesionales, profesionales de la narración oral, hacer de este arte una profesión. Entonces, habiendo dicho sintéticamente lo que para mí es la narración oral, lo que me llega más de la narración oral o de ser narradora oral, si yo me planteo ser profesional, formación de narradores orales, bueno, me hago dos preguntas. ¿Cómo debería ser la enseñanza de ese arte? ¿Y desde dónde partimos? Claramente desde dónde parto yo, desde qué concepto parto yo. Como dije anteriormente, parto de que todos tenemos algo para contar. Siempre tenemos algo para contar. Todos tenemos algo que comunicar. Todos tenemos un narrador, una narradora adentro. Parto desde ahí. Entonces, ¿qué rol docente me voy a plantear? Me planteo un rol docente que brinde herramientas a cada alumno para que se construya, para que el mismo alumno, la misma alumna se construya como narrador o como narradora oral, con los recursos que ya tiene, porque yo sí creo que todos tenemos recursos. Esos recursos necesitan ser explorados, reconocerse, ponerse de manifiesto. Y si bien podemos adquirir nuevos recursos, para mí la magia más grande está en descubrir los que ya tenemos. Entonces, un rol docente facilitador, que ayude a que cada persona saque lo mejor de sí y encuentre su perfil como narrador o como narradora. Encuentre ese lugar donde se siente cómodo o cómoda al narrar. Que no quiere decir, bueno, me sentí cómodo, dejé de trabajar, dejé de explorar. No, tiene que ver con que cada uno va a tener un lugar donde se sienta más cómodo al narrar, que tiene que ver con su perfil, que tiene que ver con sus recursos internos. Explotar los recursos expresivos, comunicativos, del lenguaje y sobre todo los recursos creativos. En ese viaje entra, según mi punto de vista, entra el rol del docente, en contribuir a que cada uno se descubra, a que cada uno encuentre su perfil. No me sirve o no me parece lo mejor, uy, me gustó cómo cuenta aquel narrador, aquella narradora. ¿Y para qué lo voy a copiar? Si la magia está en encontrar lo mío. Puedo tomar muchas cosas de otros narradores, una siempre está aprendiendo de otros narradores y otras narradoras, pero me parece que el desafío más grande está en encontrar su propio perfil como narrador oral. Y yo siempre pienso, ¿no?, que cada uno de nosotros es mucho más de lo que la gente ve, de lo que me dijeron que soy, o de lo que quiero mostrar que soy. Personalmente yo me siento que soy muchas Marielas. No soy una sola Mariela la que se ve comúnmente. Entonces, siento que a través de la narración oral es un canal para que puedan salir todas esas Marielas que yo soy. Mi desafío como docente es apoyar y contribuir a que cada uno, cada alumno, cada alumna pueda encontrar todas esas facetas y ponerlas al servicio, por decir de alguna manera, de la narración oral, de la narración de cuentos.
Para eso necesito integrar otras áreas de presión, integrar otros profesionales, una formación vivencial, práctica, que luego se pueda apoyar y pueda llegar a conclusiones teóricas. Pero bueno, quiero ir terminando por acá. Me parece que los puntos más importantes son esos. Y bueno, vuelvo a agradecer porque para mí un disfrute poder estar acá. Gracias, Mariela. Gracias. Gracias por tus conceptos y por ir aclarando un poquito lo que es este arte, ¿no? Y que esa es la idea. La idea de este foro y de pertenecer a este encuentro de escritores es que podemos dar a conocer este arte que sabemos que es nuevo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora la vamos a escuchar a Aura. Aura es de Luque, Paraguay. Así que te doy anclaje, Aura, todo tu momento y te escuchamos. Gracias. Dale. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo que decir que admiro muchísimo la labor de los escritores porque tengo una historia particular de la narración, ¿verdad? Yo desde que empecé a contar, muy chiquita, tengo 34 años y soy parte de una familia de artistas. Y siempre conté muchos cuentos de tradición oral porque eran los que a mí me contaban. Me contaba mi mamá, me contaba mi papá, a mí me contaban cuentos desde chiquita. Y me costaba, porque siempre me gustó leer mucho, me costaba mucho tocar cuentos literarios porque era como que yo lo leía y no podía contarlo como lo leía. Así que justamente les quiero venir a contar a ustedes, escritores, que sí, los narradores desarmamos sus historias para volver a contarlas de otra manera desde la oralidad. Y es todo un desafío. El narrador siempre va a respetar mucho la literalidad del cuento. Siempre buscamos cada uno. Por eso lo lindo del cuento es que un cuento escrito o un cuento de tradición oral, pero en este caso los escritos, siempre va a ser narrado de diferentes maneras porque a cada narrador le va a llamar la atención una parte clave del cuento. Esta parte quiero mantener a sí mismo y voy a decirla así. Esta parte, en fin, y es como guardar la poesía de ciertos momentos y bueno, con los años me animé y aprendí a contar también cuentos literarios, porque cuando me daban a elegir yo siempre buscaba cuentos de tradición oral donde nadie me pudiera decir, ay, pero en el cuento escrito no es así. Y es todo un aprendizaje. Soy clown, soy comunicadora también, eh, y bueno, con esa mezcla de payasa, narradora de cuentos, que yo ya crecí entre los cuentos en una familia de artistas, como les dije, fui encontrando mi lugar como narradora. De repente un día dije, oye, yo no hago malabares, yo no hago magia, mis padres hacen un montón de cosas, son directores de teatro, pero a mí parece que me gusta esto de hablar y contar y comunicar. Por eso estudié comunicación, pero finalmente mi alma está en los cuentos, en la narración de cuentos. Y en ese camino, contando para niños y para adultos, me gusta mucho contar para ambos públicos, me encontré con una realidad del Paraguay. A mí me encanta el poder que tiene la palabra y me encanta contar solo con la palabra, sin objetos. Yo era una persona que contaba solo con la palabra, así fuera para niños de 3 años, yo me paraba y con los gestos, con los ojos, con la energía, yo contaba. Pero en Paraguay falta mucho trabajo de fomento a la lectura, de acercar el libro a los niños, porque le tienen fobia directamente. Mucho analfabetismo y mucho miedo al libro, porque hay como esa presión de leer bien y que a nuestros chicos les cuesta llegar a ese momento de leer de corrido. Te estoy hablando de la mayoría del sector rural, de una educación un poco descentralizada, ¿no? Entonces, me parecía muy importante acercar el libro a los chicos y decirles, oigan, esto es un libro, no muerde, acá hay una historia. Yo se las cuento, pero acá pueden leerla ustedes como ustedes la quieran. Y la pueden leer todas las veces que quieran en su casa y se van a acordar de mí.
y de qué manera acercar ese objeto, ese libro. Entonces, encontramos varias maneras. Una fue hacer cuentos con mandiles cuenteros. Y les voy a mostrar aquí qué es un mandil cuentero. Lo tengo acá. Es como ahí está. ¿Lo ven? Esto es como un delantal. Uno se lo pone. Ahí está. Y entonces yo cuando lo abro, le digo a los chicos, ¿qué es esto? ¿Qué ven acá? ¿Qué es esto? Lo primero que te dicen cuando está doblado es un delantal, te dicen. Pero luego lo voy abriendo y yo les digo, aquí tengo una historia. Y esta historia es de este libro y les hago la relación con el libro, pero les empiezo a contar la historia. Entonces, es una manera de acercar ese libro a través de un paisaje y con el arte de los cuentos y con algunos personajes. Entonces funciona mucho con los chiquitos, porque con los chiquitos yo puedo jugar con los personajes le hablan a los niños, los acerco, los tocan y les genera esa curiosidad. Entonces por acá tengo un hada para que la vean, el hada manzanita, y trabajo un poco la técnica del títere con respecto a veces con manipulación, estos no, estos son planos, ¿verdad? Pero también trabajar con diferentes voces y darle como el protagonismo al personaje. Yo muchas veces está contando el personaje, yo lo acerco un poquito más a los niños y los chicos están totalmente prendidos a lo que dice y no me están mirando a mí, están mirando al personaje. Entonces, utilizar estas técnicas para acercar el cuento, el libro físico. Y tengo también unos miren un poquito lo que es esto. Está un poquito, miren, esta es una cajita de cerilla pintada, hermosa. Entonces es como generar esa curiosidad. ¿Saben qué tengo aquí? ¿Quieren ver? ¿Qué será? ¿Qué será? Y te dicen de todo, los niños, lo lindo de los niños es que la imaginación que tienen, te dicen un elefante, un insecto, ¿verdad? Y no se van a imaginar que vos estás abriendo despacito y hay un cuento. ¿Y de qué manera le mostrás? Pero tan chiquito, sí, tan chiquito. Y tiene letras, sí, tiene letras. Y tiene dibujos y poder mostrarles, a veces no los cuento, pero los muestro. ¿Y qué es lo lindo de esto? Que al terminar el espectáculo, siempre vienen a mirar. Y vienen a mirar todo lo que yo tengo. Yo les dejo que toquen, con mucho respeto siempre, pero les genera esa curiosidad. Entonces uso esas dos técnicas. Uno, utilizar esto como pequeños libritos o historias de otras maneras o cuentos en láminas fabricados directamente de manera artesanal y que relacionen lo que yo estoy contando desde la oralidad con lo que está escrito en este cuento, este libro que tengo acá yo para ustedes. Entonces, eso me ha funcionado y ha sido una herramienta que aprendí a usar. Aprendí a usar objetos, que era algo que no me gustaba demasiado y que hoy en día lo veo como una herramienta para acercar mucho más la lectura y el hábito de la lectura a los chicos que no están tan acostumbrados. Y eso, así que eso es un poquito de lo que yo quería compartir. Creo que estoy llegando a mi tiempo para abrir este universo de contar historias que pueda hacer desde la oralidad, solo con tu voz y con tus gestos, o de qué manera ustedes como escritores también pueden acercar sus propios materiales a un público infantil que de repente no se anima tanto todavía a tocar los libros. Bueno, gracias. Muchas gracias, Aura. Bueno, te escuchábamos de que desarmar la literatura, eso me quedó haciendo sentido, ¿no? Desarmar la literatura. Cuando yo ingresé en este mundo y bueno, que no entendía cómo hacemos con el libro, qué tiene que ver el libro, o qué tipo de cuentos. Bueno, me parece súper interesante dar a conocer qué hacemos nosotros, insisto, con esto, porque como yo soy muy conversadora, como todas nosotras, como somos los narradores, entonces hay muchas dudas, ¿no? Con esto de si es literatura, si digo de memoria, si es teatro.
Y bueno, así que ahora la vamos a escuchar a ver a Te puedo, Jessica. así sobre Sí, el punto te puedo sí, agregar algo. sí, Que yo sí. acá en Paraguay, por ejemplo, tratamos de, cuando son escritores paraguayos, lo lindo es cuando vos contaste el cuento, y me ha pasado varias veces, y el escritor viene y te dice, mejoraste mi cuento. O sea, que les guste, pero yo siempre advierto que no es igual y a veces el escritor no sabe que no aprendemos de memoria, que nosotros utilizamos nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, inclusive cambiamos partes de la historia. Entonces, bueno, eso con mucho respeto, no se asusten, y encontrar esta apertura entre escritores y narradores para hacer lo que ambos queremos, que es que la gente escuche y conozca nuestras historias. Buenísimo. Y entonces me pregunto qué hacemos con los clásicos. ¿Qué hacemos con los clásicos y con los infantiles? Bueno, entonces la vamos a escuchar a Jessica, la voy a, espérate que te pongo, te anclo, que es también así como un gran interrogante, ¿no? ¿Qué hacemos? Y sabes qué, también me pregunto, porque el otro día me pasó que los chicos ya saben el final. Y entonces, bueno, a ver qué hacemos. Ahora vamos a escuchar a Jessie. Todo tuyo, tu momento. Yo me silencio, Jessica. Bienvenida. Gracias, gracias, saludos. Yo estoy acá en Monterrey, Nuevo León, México. Soy psicóloga y bueno, qué maravilla poder encontrarnos así, aunque sea de esta manera, con los escritores, que es tan maravilloso poder trabajar en conjunto, ¿no? Que 3 puntos quisiera compartir, habría muchísimo que compartir, 3 puntos concisamente que yo quisiera hablar el día de hoy. Uno, el primer punto es las palabras. Segundo punto, los malos de la historia. Y tercer punto, el rescate del había una vez. Empezaré por este primer punto de la palabra, con esto que hablas, María Silvia, de qué pasa con los clásicos, ¿no? ¿Qué pasó con aquellos cuentos que fueron retomados, ¿no? Que sabemos que fueron muy edulcorados, ¿verdad? Al inicio los cuentos pues no eran para los niños, eran para adultos, que eran historias, bueno, La Bella Durmiente, lo que conocemos ahora no tiene que ver con la primera historia, ¿no? Basile la describe como esta historia de esta chica que mientras dormía fue violada por un príncipe que andaba por ahí, se embaraza, nacen ahí 2 niños y bueno, ya cada quien sabrá, hay su momento para ir a buscar la historia original. O ¿qué pasó? Claro que Disney no nos va a poner que la princesa fue violada, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto con los niños? ¿No? Hablábamos que hace un momento de que uno tiene que tener una postura ética, teórica, desde dónde va a trabajar los temas y yo cómo observo al público al que va a ir dirigido, ¿no? Como escritores, como narradores, tenemos que tener ya una mirada, ¿no? Sobre hacia quién voy a dirigir, ¿no? Entonces, bueno, pensando desde mi profesión, no lo veo ahorita tanto como narradora, sino mi trabajo con los cuentos y como psicóloga, pues me voy dando cuenta que a los niños les encanta las historias, porque en la historia hay palabras que ellos aún no alcanzan a nombrar de sus emociones, y cuando leen la historia se dan cuenta de, esto es lo que yo siento, ¿no? En los cuentos clásicos hay aunque están edulcorados, vemos que también hay mucho antagonismo, ¿no? En el psiquismo de un niño, aún los objetos están parcializados, o muy bueno o muy malo, ¿no? Todavía no hay una integración del objeto. Se supone que cuando somos adultos tenemos que integrar, ¿verdad? Saber que no podemos estar idealizando nada, ni tampoco banalizar tanto las cosas. Aparentemente llegamos a ser hombres y mujeres maduras que podemos amar, acercarnos a las cosas de una manera más completa. Si el otro tiene errores, tiene fallas, no lo voy a querer menos, porque también tomo en cuenta las cosas que tiene buenas, ¿no? Ni tan bueno ni tan malo. En los niños todavía no hay esa concepción de integración del objeto. Por eso la importancia que en los cuentos y que en los cuentos clásicos que vemos muy marcados sobre todo, ¿no? Esta historia de cuáles son la madrastra muy mala y el hada madrina preciosa, encantadora, buena, maravillosa.
Bruno Bettelheim, en su libro, que para mí es mi Biblia, ¿no? El psicoanálisis de los cuentos de hadas, habla de la importancia que en el niño haya esta separación. Porque él vive así a su madre, a los adultos, ¿no? A sus relaciones vive, hoy cuando son malos, son súper malos y tenemos los niños de, me voy de la casa, eres la peor madre del mundo, me voy de aquí, ¿no? Claro, porque en ese momento que mamá no le dio algo que quería, es la peor. Y a los 2 segundos que mamá le da algo que quería, eres la mejor madre del mundo, y el abrazo y el beso. Siempre los pequeños están en estos extremos, ¿no? De manera que cuando el niño escucha el cuento y ve a la bruja y ve que el niño, por ejemplo, Hansel y Gretel o Caperucita, que le hace daño al lobo, es una manera de descargar, ¿no? Por eso digo las palabras. Qué importante que el cuento tiene las palabras de cosas que el niño siente, que los niños de todo se dan cuenta, no por ser niños, ¿no? A veces lo menospreciamos, espero, creo que en estos tiempos ya es menos eso, que sabemos que si tenemos que tener una conversación que ellos no van a escuchar, tenemos que irnos a un lugar privado y no decir, ay, está viendo la tele, no escucha. Los niños tienen antenas por todos lados, satélites que escuchan todo, ¿no? Entonces, ellos sienten esas cosas, sienten estos enojos, sienten estos enfados, pero a veces no saben cómo decirlo, ¿no? Entonces, una manera es que en el cuento, mira, estos niños, qué mala fue esta bruja y cómo la quieren quemar. Sí, yo también a veces siento este enojo. Y no es malo, no es malo, al contrario, es bastante natural, humano, que en estas rabietas, cuando hay algo que los frustra, sientan tanto este enojo y que mediante la historia, mediante la palabra, un personaje que no es él, porque tampoco es como que él quiere quemar a su mamá y meterla en el horno, no es así de literal, ¿verdad? Tenemos que metaforizar la cosa, pero sí hay ese enojo y todos vivimos con pulsiones internas. La pulsión empuja, ¿no? Y hay pulsiones que construyen y pulsiones que destruyen. Entonces, esta pulsión de enojo es, también por eso a veces los niños rompen, patalean, escupen, ¿no? Pero cuando el niño escucha la historia, hay un alivio, porque ya no tiene que él actuar su enojo, sino que hay un personaje que no es él, un personaje que puede actuar estas cosas que él quisiera hacer, ¿no? Estos enfados, y además hay un alivio de, está bien sentir enojo. Y eso es muy, muy importante para los niños, niños y niñas, saber que el enojo no es malo, que cuando yo me enojo con alguien que yo amo, no lo voy a destruir. No, con mi enojo no lo agredí completamente y que esa persona ya no me va a querer. A veces hay esas situaciones, ¿no? Bueno, yo en mi clínica, ¿no? Me topo con situaciones de niños con muchos síntomas obsesivos de contención, ¿no? Porque no pueden manifestar la agresión, porque quizá hay repercusiones muy fuertes, etcétera, ¿no? Con la familia, que no pueden ni decir estoy enojado, esto no me gusta, ¿no? Porque hay una repercusión importante y tienen ahí, digamos, estrangulado ahí el afecto de lo que le ocurre y esto se vuelve en rituales obsesivos. Bueno, esa es otra cosa, pero creo que dentro de esto mismo de por qué la importancia que el niño psíquicamente libere parte de esa agresión a través del cuento. Por eso, con esto me uno a los malos de la historia, ¿no? La importancia de los antagonistas, ¿no? La importancia de los antagonistas porque los niños sienten todas estas cosas que la historia viene y lo dice, y por eso les gusta escucharlo una y otra y otra y otra vez. Y cuéntame el mismo cuento, porque es una manera de ir resolviendo lo que ellos internamente sienten. Pero también hay algo importante, la diferencia. Hay una parte de repetición, pero importante también la diferencia, porque esa es la manera donde el niño puede controlar las cosas que pasan. Yo ya sé lo que le va a pasar a Caperucita, ya sabe lo que le va a pasar a los tres cerditos, pero como ya lo sé y ahí hay una constancia, el niño se puede permitir, no, ahora que le pase tal cosa, y permite a veces que el adulto le cambie la historia, pero permite que le cambie porque ya hay una constancia y los niños necesitan una constancia internamente, ¿no? Si ya sé lo que siempre va a pasar,
Eso calma, por eso el cuentito en la noche es fundamental. Calma, es como hoy pasaron muchas cosas, pero no hubo tantos cambios tan drásticos para que mi yo se desintegre o el mundo se desintegre. El cuento es una constante y me tranquiliza saber que las cosas siguen igual, pero también me puedo aventurar y el niño puede controlar el cuento y la historia y manejarlo de otra manera. Bueno, cada punto trae muchas cosas. Me despido con el rescate de la vía una vez. El había una vez o en un pueblo muy lejano hace que el niño y la niña tenga una distancia de la situación. Ya no es él, ¿no? Con su coraje, el que está luchando con el lobo, ¿no? O es él el que metió a la bruja al horno en Hansel y Gretel. Es otro, pero un otro con el que se identifica, ¿no? Y el había una vez es mágico y los niños tienen necesidad de la magia, tienen necesidad de la ilusión, porque los conceptos internos, ¿no? Para conocer el bien tenemos que conocer el mal, para conocer lo bueno tenemos que conocer lo malo. Y el había una vez nos permite entrar a un mundo de fantasía donde podemos hacer cualquier cosa y no nos destruimos ni a nosotros ni al otro, ¿no? Y uno puede salir de ese mundo de fantasía airoso. Es decir, que podemos tener esta dualidad. Por un lado, puedo ser esta persona que quiere destruir, pero también una persona que puedo integrar. Y si yo como ser humano puedo integrar ambas, puedo ser una persona más flexible y encontrar mejores maneras de lidiar con las situaciones. Y eso equivale a niños, niñas, adultos y para toda la vida. Bueno, aquí me quedo con estos puntos y bueno, espero luego poder comentar. Gracias, María Silvia, por la invitación. Bueno, y yo me quedo con el reivindicar el cuento. Por supuesto que gracias, Jessica, y a las chicas, a Mariela y a Aura, antes de que comiencen su exposición no les dije bienvenidas, pero ustedes saben que son bienvenidas. Lo que pasa es que como estuvimos charlando antes, como que disculpen, pero por supuesto. Además yo me siento dueña de casa, ¿no? Porque estoy acá en Corrientes, Argentina, y entonces bienvenidas a nuestro país y a nuestra provincia. Decía Jessie, reivindicar el cuento, y había una vez, y hablaba desde el niño, desde la inocencia del niño, desde la fantasía del niño, y yo también defiendo o promulgo el del adulto, porque vamos perdiendo. Inclusive, no sé, en la realidad de ustedes, de su ciudad, de sus países, pero en el nuestro, y entre paréntesis digo, acá hay un montón de también docentes que nos están escuchando, y en nuestro país, después del jardín de infantes, se deja de escuchar un cuento en la escuela formal, ¿no? En la escuela formal, en la escuela que da el ministerio, digamos. Y yo soy una reivindicadora también de eso, inclusive cuando cuento a niños y están los maestros, los docentes, las docentes, yo les digo, chicos, pídanle que les cuenten un cuento, porque creo que tenemos que volver como adultos, es como que vamos dejando esa inocencia, esa fantasía, y yo soy una defensora de que nosotros los adultos también necesitamos. Yo les voy a contar mi experiencia. En este momento acabo de cumplir 54 años y vivía en una ciudad pequeña donde no había la posibilidad de hacer teatro. Cuando vine a vivir acá, a la capital de la provincia, hace 23 años, quise hacer teatro, pero es como que estaba esperando no sé qué en la vida, ¿no? Porque no me decidía a tomar clases de teatro. En el 2009 dije, basta, no espero más nada de la vida, voy a hacer teatro. Y al final de ese año conocí la narración oral. Siempre cuento lo mismo, si hay personas que me escucharon, disculpen, pero me parece válida mi experiencia, bueno, que pueden identificarse o decir, bueno,
Nada, eso. Fue un viernes a las 3 de la tarde que lo escuché en la Biblioteca Mariño, que es como uno de mis lugares en el mundo, adoro ese lugar, es biblioteca, tiene un teatro y tiene un patio muy lindo. Y ahí lo escuché un viernes a las 3 de la tarde a Javier Ceballos. Javier Ceballos es un narrador colombiano que vive en la Argentina hace unos cuantos años. Por supuesto, después conversé con él y bueno, y acá sé que las chicas, algunas lo conocen. Y a mí me impactó. Cuando yo lo escuché, yo sentí que yo era una niña. Pero no me fui a mi niñez, de mi pueblo, de mi infancia, no. En ese momento, yo me sentí una niña. Fue fuertísimo esa experiencia. Me acuerdo el relato de Javier era de una niñita que tenía un pajarito en una ventana. O sea, fue maravilloso. Y entonces dije, a mí esto es lo que me gusta. Como acá en Corrientes no había cómo formarse como narradora oral o cuentacuentos, porque en ese entonces era como muy común el término cuentacuentos, que lo utilizamos mucho acá en la Argentina. Entonces, el año siguiente hice taller literario, que nada que ver. Al año siguiente hice taller literario, nada que ver, ¿por qué? Y ahora podría hablar un poquito de las diferencias, ¿no? Hasta que, bueno, volví al teatro porque no había narración oral y después me fui a Buenos Aires y comenzó mi formación y este camino maravilloso que es el de la narración oral. Por eso yo quiero rescatar ese adulto que vuelva como a las fuentes y a ese niño, a esa niña interior. Finalmente hago teatro, no dejé el teatro, adoro el teatro, tengo un unipersonal que lo estoy llevando, ahora lo puedo volver a sacar de la ciudad. O sea, hago las dos cosas, hago narración oral y hago teatro. Y son cosas diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen códigos diferentes. Yo también les dije que yo me llamo facilitadora, es algo así como profesora de narración oral. Y siempre en mis talleres hago la diferenciación. Y no puedo otra cosa que hacerlo con las manos porque es lo que me sale, que es decir, acá está la escritura, acá está el teatro y acá está la narración oral. Son lenguajes diferentes. Todos son lenguajes artísticos. En el caso de la narración oral y del teatro, son artes escénicas, porque estamos en un escenario. Aunque sea en un salón de clases, y las chicas les habrá pasado, es chiquitito el espacio que tenemos en un salón de clase, pues ese es nuestro escenario. Y siempre les digo a mis alumnas, que respetemos ese momento y ese escenario. No importa si estamos en una escuela rural de una ciudad con 30 alumnos, con 40 alumnos, a un teatro con 200 personas. El respeto es el mismo, ¿no? Bueno, por eso somos como primos del teatro, pero no somos teatro. ¿Por qué no somos teatro? Porque tenemos un código diferente. El código del teatro es el mostrar y el código de la narración oral es compartir imaginarios. De ahí partimos y siempre también doy el mismo ejemplo. En el teatro, si nosotros vamos a hablar de un termo, que acá tengo uno, por ejemplo, hay distintos termos, ¿saben? Los uruguayos, los paraguayos, los brasileños, que tomamos mate. Si yo en el teatro voy a hablar de un termo, yo me visto como termo, hablo como termo y desde que estoy en el escenario, desde que entro al escenario hasta que salga del escenario, soy un termo. Eso es teatro. En la narración oral, yo, María Silvia, así como estoy vestida, voy a decir, había una vez un termo de color azul que estaba sobre la mesa. Comparto imaginario. Claudio Ledesma, acá maestro de unas cuantas que estamos acá, dice, es como una danza.
Yo digo unas palabras y el que me escucha la completa. Otras de las diferencias con el teatro es la cuarta pared. Stanislavski hablaba de una cuarta pared. El actor tiene una pared, la de atrás y la del costado. Y tiene que hacer de cuenta que acá hay una cuarta pared. Es como que no me interesa el público. Yo estoy acá en mi escena. Me interesa o el actor, o en mi caso que yo hago un unipersonal, mi historia, mi texto, y yo estoy compenetrada en lo mío. El narrador oral, no señora, no señor. El narrador oral se vincula con su público con los ojos. Si no hay ese vínculo, no tiene futuro ese narrador, esa narradora oral. Bueno, como vieron, a mí esto me fascina. Yo pienso que, no es que pienso, yo lo siento. El arte transforma, el arte nos sana. En mi caso, cuando yo estaba dando talleres de manera presencial acá en la ciudad de Corrientes y se decreta el aislamiento que nos pasó a todos, ¿no? Esto que estamos viviendo. Y entonces, cuando pasó una semana, yo dije, yo tengo que hacer algo. Y comencé a incursionar en esto de la virtualidad y a dar talleres desde la virtualidad, de narración oral. Bueno, fue maravilloso porque se me abrieron fronteras, desde ya que sabemos que en el arte no hay fronteras geográficas, ¿no? Pero desde la pandemia y desde el aislamiento, la verdad que a mí se me abrieron mucho más puertas, ventanas, y pude extenderme, pude aprender muchísimo. Bueno, eso también quería compartir con ustedes, el de transformarse, el de adaptarse a las circunstancias. En el teatro no lo pude hacer porque el teatro es diferente. Entonces ahí es como que lo tuve un poquito dormido. Pero la narración oral no, y las chicas, con las chicas he compartido este año y medio en otras actividades, porque también me gusta mucho la gestión cultural. Y la verdad, miren, les voy a ser sincera, no sé si a mí me gusta mucho la gestión cultural. Lo que pasa es que yo tanto es lo que quiero la difusión de este arte que me hace ser gestora cultural. Así que bueno, y bueno, no les hablé de lo que es la escritura. Yo les dije teatro, escritura, narración oral. ¿Y por qué es importante la escritura? Porque los narradores orales tomamos de la escritura, de lo que está escrito, como decía Aura, ¿no? Y bueno, decían las tres chicas, ¿no? Nosotros los narradores orales contamos historias que están escritas o de tradición oral, como son las leyendas. Pero la escritura es fundamental, y quiero que conozcan, porque por ahí no saben, que nuestro trabajo, el del narrador oral, es adaptar un cuento que está escrito a la oralidad, porque no se escribe como se habla. Por eso lo que decía Aura, de que a veces mejoramos y otras veces empeoramos lo que está escrito. Bueno, yo soy una defensora de más vale resaltar la historia, ¿no? Resaltar, y ahí podríamos hablar de lo que es versión libre o de respetar la esencia, que yo también, eso digo a mis alumnos, cuando sigue la esencia, entonces es una adaptación de esa historia. Ahora, cuando vamos a cambiar la esencia de la historia, entonces es una versión libre. Pero les digo y les cuento a los escritores que nosotros, los narradores orales, respetamos lo que ustedes escriben, diciendo al final de nuestro relato: este es un cuento que se llama así y está escrito por fulano de tal. Creo que todas las chicas acá que me acompañan son excelentes profesionales, porque las conozco, y permanentemente respetamos eso, ¿no? Bueno, disculpen, no sé si me pasé el tiempo, pero quería compartir. Bueno, muchas gracias. Saben que este encuentro de escritores también está apoyado por el Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes y
no quiero equivocarme, esperen, también de COFAR, Corrientes, y de la Biblioteca Profesional de Docente. Quería también dejarles esto. Bueno, chicas y los que nos están escuchando, ahora vamos a hacer lo que nosotros sabemos. Pero es la hora del cuento. La hora del cuento, pero ¿saben qué? Quiero dejar un minuto como para cerrar esto de los conceptos, como para que no sea tan así como uniforme. Si ustedes quieren como contarnos algo de lo que yo dije, o a dejar alguna palabrita antes de empezar con los cuentos. Abran sus micrófonos si quieren compartir algo, chicas, de lo que dije o de lo que se acordaron. A mí me parece algo bien importante de resaltar en este encuentro es la unión y el respeto que hay entre la oralidad y la escritura, ¿no? Creo que eso es fundamental, me parece como rescatarlo, de cómo se va hermanando, cómo uno a través de esta adaptación, ¿no? Porque uno no es que lea, hay otras técnicas, ¿verdad? Hay lectura en voz alta y uno puede contar un cuento de lectura en voz alta. Lo que hacemos los narradores es, como dijo Silvia, leemos y adaptamos, ¿no? Y esta es una manera de acercar a la lectura, ¿no? A través de lo que el niño va escuchando, le va encantando, como dijo Aura, genera una curiosidad. ¿Qué va ahí en esa cajita? Uno con la palabra, al contar un cuento, ya vas acercando al objeto libro. Y ver el libro no como una cosa así, académica, que no se puede tocar, no, como un objeto lúdico. ¿Qué es esto? Como una cosa tan chiquitita, es un cuento. Y la curiosidad, eso que a través de esta oralidad te lleva a ver qué pasa en esa escritura y que muchas veces se topa, ¿no? Es cierto, como comentaban, lo que contó esa narradora no es lo que dice aquí. Entonces ya tienes dos historias, o quizá tres, por todo lo que el niño se imaginó. Y ya acercamos al niño de una manera más lúdica, menos temerosa, a la lectura, al libro. Y la curiosidad es bien importante, porque si uno tiene curiosidad y no le tiene miedo a la curiosidad, eso te lleva a un querer saber. Y si uno se acerca al libro es porque uno quiere saber. Parece muy simple, pero no lo es tanto. Hay muchos niños, y adolescentes y adultos, que le temen al libro, porque saber, ahora sí que como dirían los Jedi, ¿no? Saber es un gran poder que requiere una gran responsabilidad. Y a veces el saber nos compromete, ¿no? Entonces mejor no sé, no me entero, no quiero saber nada para no comprometerme. Pero si uno sabe, es una apuesta, ¿no? Hacemos en la narración una apuesta para que los niños quieran saber, quieran hacer y que puedan transformarse primero ellos mismos y transformar por ende su entorno. Chicas, ¿quieren aportar algo o pasamos a los cuentos? Sí, yo no voy a redundar, pero sí, me parece maravilloso como toda esa integración que hay, ¿no? Entre la oralidad, la escritura, el libro, esto que tú decías de querer saber y querer crear también, ¿no? Me animo a querer saber y me animo a querer crear también, que eso me parece fundamental en el ser humano, ¿no? Como todas las posibilidades que se van como desplegando, aquello a lo que yo tenía tanto miedo y no me quería ni acercar porque era algo solo de algunos, creo que con la narración oral vamos como uniendo esos puentes, ¿no? Entonces quiero saber más, voy en búsqueda de ese libro, voy en búsqueda de la información y capaz que hasta después también me animo a crear, ¿no? Junto con otros o solo, pero bueno, todas las posibilidades que se abren me parece maravilloso. Así es, crear. Bueno, como ahora, como nosotros somos creadoras, no sé si creativas, pero creadoras, vamos a comenzar con Aura a ver qué historia nos tiene. Te anclo. Ahí te anclo y vamos a escuchar la historia porque vamos a compartir también que nosotros contamos todo tipo de historias. Así que, a ver, la escuchamos a Aura.
Bueno, qué gusto escuchar todo lo que compartieron. Y yo quiero regalarles esta historia que viene en un libro, pero no lo voy a usar. Es este. Chan, 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 chan. Ahí está. Drilo, el yacaré viajero. Escribe Alejandro Hernández, que es un argentino radicado en Paraguay hace mucho tiempo. Este es uno de mis libros favoritos y me gusta tanto que quiero que se lo imaginen a Drilo, así como ahí el de la imaginación. Y les cuento que Drilo tiene este nombre porque había una vez en el Chaco paraguayo, cerquita del río Pilcomayo, una mamá yacaré que tuvo un montón de huevitos. Ustedes saben que las yacarés ponen sus huevitos debajo de la arena y ahí calentitos, calentitos, esperan a romperse. Y esta mañana en que nació Drilo, él según nació, ya salió, ya casi se lanzó al arroyo, ya estaba subiendo, se quería subir a los árboles y su mamá lo vio tan valiente que se iba de acá para allá en aquella playa que dijo, te voy a llamar Drilo como tu primo el cocodrilo, pero no son iguales. Yacaré desde acá y el cocodrilo es su primo de África. Y así él creció curioso desde chiquito, le encantaba ponerse en la playa y se ponía a tomar el sol de costado, del otro costado, panza arriba. Y un día, mirando las nubes, de repente, ¡wow! ¿Dónde será que se van esas nubes? ¡Wow! Yo quisiera volar como una nube e ir a recorrer todo el mundo, porque ya conozco toda mi playa. Y se fue corriendo junto a su mamá a contarle que él quería ser nube. Pero mi amor, ¿cómo vas a ser nube? Le decía a su mamá. Vos sos un yacarecito hermoso, chucutito, muy... Pero mami, yo quiero ser una nube para volar por el mundo. Y su mamá le tuvo que explicar que era un yacarecito y que no podía volar. Pero esa idea se le había metido a Drilo tan adentro de que quería recorrer el mundo y viajar, que siguió insistiendo. Y tanto insistió que su mamá le dijo, bueno, mijito, te vas a ir a hablar con tu tía Rosalba, que vive bajando, sí, vas a tener permiso, te vas a poder bajar un poquito por el río Pilcomayo hasta la laguna y allí le vas a encontrar a tu tía Rosalba. Y Drilo se fue caminando, caminando por el costado del río hasta llegar a la laguna donde había unos pájaros, unos animales grandes con plumas de color rosa. Pájaros que se paran sobre una pata. ¿Saben qué son? ¿No? Eran flamencos. Y allí, efectivamente, tía Rosalba era un flamenco. Bueno, una flamenco. Y estaba ahí parada sobre una pata. Y cuando le dio a Drilo, ¡wow, Drilo, qué grande que estás! Mira qué haces por acá, tu mamá ya te vino a dar permiso para venir a visitarme. Tan contenta ella de verle a Drilo. Y Drilo se fue corriendo y le dijo, tía Rosalba, vengo junto a vos porque yo quiero ser una nube. ¿Cómo que una nube? Pero si vos sos un yacarecito, ¿cómo que querés ser una nube? Sí, quiero ser una nube para poder volar y conocer otros lugares. Y ahí su tía Rosalba le explicó que ella viajaba por otros lugares, pero que era muy peligroso. Drilo, mejor vos te quedás por acá, le dijo. Y además, para volar necesitas plumas. Plumas, necesito plumas. Ya sé qué voy a hacer. ¿Saben qué hizo? Drilo se fue corriendo y se puso a juntar todas las plumas que se le habían caído a los pájaros ahí en la playa. Y comenzó a agarrar las plumas y se las ponía con barrito y se las iba pegando por todo el cuerpo. Cuando Rosalba le vio, no, mi amor, no podés volar así. Vos sos un yacarecito y tenés que conformarte con ser un yacaré. Y alguna vez tal vez podamos ir paseando por el río para ver otros lugares, pero volar, no. Se imaginarán que Drilo se quedó medio triste, porque él era su sueño, ser como una nube o como su tía Rosalba. Y siguió caminando de vuelta a la casa cuando desde un árbol de repente escuchó. Y allá arriba, en una rama, estaba Chuza. Chuza era la lechuza. Tenía unos ojos grandotes y le estaba... Drilo, ¿cierto que
¿cierto que vos querés volar? Drilo cuando escuchó eso, ¡ay, Chusa, Chusa, Chusa! ¿Vos me vas a enseñar a volar? ¿Puedo ser una lechuza como vos? Dale, sí, enséñame porque yo quiero volar por el mundo entero. No, tengo algo mucho mejor. Bajó volando donde estaba Drilo y le acercó algo así. Drilo se puso encima y empezó a mirarlo. Y no entendía nada. Y dijo, ¡ay, ya sé! Si lo pongo así, estas son las alas, y yo me pongo encima y puedo así volar. No, le dijo, mira lo que tiene. Y Drilo comenzó a mirar y vio que ahí había rayitas y puntitos y dibujos y un montón de cosas interesantes. Ay. Esos son letras y puntos. Y las letras forman palabras, y las palabras forman oraciones, y las oraciones forman historias. ¿Y sabes qué? Yo te voy a enseñar a volar, pero leyendo a través de la imaginación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo quiero aprender. Chusa se sentó y abrió el libro y comenzó a leer. Había una vez en un país muy lejano un dragón enamorado. Y Drilo comenzó a transformarse. De su espalda le salieron unas alas y de repente comenzó a tirar fuego. Y cuando se dio cuenta, él estaba volando por los aires, escuchando la historia que le contó Chusa. Y así cuentan y dicen que Drilo aprendió a leer y que vuela con su imaginación no solo por todo el mundo, sino por todas las historias, por todas las épocas del mundo. Y desde entonces todo el mundo alrededor le conoció como Drilo, el yacaré viajero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias, Aura. Hermosa historia. Bravo. Hermosa historia que reivindica Gracias. la lectura. Reivindica la lectura y, bueno, y un argentino en el Paraguay. Hermoso. Bueno, ahora viene Mariela, ¿no? Sí, Mariela. Mariela, espera que te anclo, Marielita. Acá te anclo. Ahí está. Desde Montevideo la escuchamos a Mariela. Bien, muy bien, muchas gracias. Dicen que había un boliche llamado El Resorte. Y dicen que para que el boliche no estuviera solo, se sembraron casas y gentes en torno a él. Y dicen también que en una de esas casas había un tesoro escondido en la casa de un viejito calandraca. El viejito, que estaba en las últimas, se levantaba una sola vez por mes para cobrar su jubilación. Aprovechando la ausencia, entraron ladrones a su casa a buscar aquel tesoro escondido que decían que el viejo tenía. Buscaron y rebuscaron por todos los recovecos, pero ni rastro del tesoro. Decidieron bajar al sótano. Y en el sótano lo único que se encontraron fue un gran baúl de madera tapado por unas cobijas. El baúl tenía un gran candado. Ese candado resistió todos los ataques de la ganzúa de los ladrones, de modo que resolvieron llevárselo lejos y abrirlo cuando estuvieran más tranquilos. Y ya, muy lejos de allí, cuando pudieron finalmente abrir el baúl, se encontraron que estaba llenito de cartas de amor. Eran todas las cartas que había recibido el viejito a lo largo de su larga vida. Había que quemarlas, pero dudaron. Y ahí empezó la discusión, unos que sí, otros que no, hasta que decidieron devolverlas.
pero de a una carta por semana. Desde entonces, cada mediodía de los días lunes, el viejito se vaya, se sienta sobre la loma y espera con paciencia. Espera ver venir por allá por el camino al cartero. Y cuando ve asomarse al caballo gordo de alforjas por entre los árboles, el viejito empieza a correr. Y el cartero, que ya sabe, trae su carta en la mano. Entonces, hasta San Pedro puede escuchar los latidos de ese corazón loco, loco de la alegría de recibir palabras de mujer. Este cuento es de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, y su nombre es Sucedidos. Bien, gracias Mariela, sí. Es como que ya un clásico entre nosotros, ¿no? Ese relato Sí, tan sí. lindo. Entre Sí. los rioplatenses. De los rioplatenses. Bueno, esta historia dice así. A ver si me puedo anclar. No, parece que yo misma no me puedo anclar. Bueno. Ella estaba levantando las tazas y los servicios del desayuno cuando escuchó que se cerró el portón del garage y sintió libertad. Abrió la ventana de la cocina y vio a su marido irse en el auto hacia su trabajo y sintió libertad. Y entonces se dispuso a esperar y a disfrutar el ritual de todas las mañanas. Primero, escuchar que él abría la puerta. Después, sus pasos por el pasillo y su respiración acá, en el cuello. Esa mañana de lunes estaba comenzando la primavera. Se podían escuchar los gorriones y su camisón, que era liviano, y su mano a través del camisón recorrer su cuerpo. Una de sus manos en su cintura. Y ahí nomás, ese lunes, hicieron el amor en la cocina. No daban más de pasión. Leonardo era su suegro. Cuando Leonardo quedó viudo, su suegra, Elvesia, se murió, su marido, Claudio, decidió que su padre debía venir a vivir con ellos. A ella le pareció que no, que era una persona joven, todavía joven, ¿no? No hacía falta que viniera, pero Claudio dijo no, no quiero que mi padre esté solo, que venga a vivir con nosotros. Leonardo era una persona elegante, varonil. Bueno, eso era lo que ella veía de él. Le llamaba mucho la atención sus cejas, eran tupidas, hacían de viseras a esos ojos color de olvido que siempre la miraron con un tono de prohibición. Siempre se llevaron muy bien. Tenían un tema para hablar siempre, hasta sonrisas cómplices. Y cuando Leonardo vino a vivir con ellos, ahí más, esa buena energía, esa empatía, que ella no podía precisar qué era lo que le pasaba, pero cerró sus sentimientos, cerraron los dos sus sentimientos bajo varios cerrojos. Hasta que una noche ella no podía dormir, se levantó, caminó por el pasillo, miró su puerta cerrada y sin pensar abrió. Y ahí estaba él, despierto, esperándola. Ahí nomás, se abrazaron, se besaron y su bata de raso, blanca, cayó al piso. Ahí nomás hicieron el amor y ella sintió chocar de copas de cristal y sintió placer. No
no sintió placer. Él era el placer. A partir de esa madrugada, los desayunos fueron sus momentos. Él era médico y dio orden a su secretaria que diera los turnos a partir de las 11 de la mañana, cosa de que el desayuno fuera su momento. Ese lunes de primavera que les conté, fue tanta la pasión, porque venían de un fin de semana largo, fue tanta la pasión que ella le mordió su labio superior. Esa noche, en la cena, comiendo los tres, Claudio le dijo: viejo, ¿qué te pasó en el labio? No me digas que te cortaste al afeitarte. Leonardo se tocó y dijo: sí, fue un descuido. Viejo, no me digas que estás temblando, te estás volviendo viejo. Y se sonrió, y se sonrieron entre los tres. Y así continuó la cena y su vivir. Este es un relato de Suni Blanchet, es una compoblana mía, maestra de mi ciudad, de Bellavista, Corrientes. Este relato se llama Descubrimiento. Bueno, chicas. Buenísimo. Bueno, aquí podemos ver cómo nosotras podemos contar distintos relatos, ¿no es cierto? Bueno, chicas, muchísimas gracias. Oye, falto yo y qué cuento. ¡Ay! Perdón. El último relato. Perdón, es que me emocioné con el relato. Ya se puso toda roja, vean, escritores que no es fácil contar. Todavía soy tibia. Esto en las historias, no se vuelven. Acá te anclo, querida amiga, acá estás, acá todo tuyo, tu momento. Bueno, pues voy a cambiar el cuento que traía porque nos mataste con ese y ya no viene el caso el que yo voy a contar, es que voy a contar otro, ¿ok? Que es El árbol de lilas de María Teresa Andrueto, una adaptación de este cuento que dice que, bueno, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso. Así pensó aquel hombre que un día se sentó debajo de un árbol florecido de lilas a esperar. Pasó un hombre muy rico y le dijo: ¿qué haces ahí sentado en lugar de ir a trabajar y hacer dinero? Y él le dijo: espero. Pasó una mujer muy guapa y le dijo que qué hacía ahí sentado en lugar de ir a conquistarla. Y él le dijo: espero. Un niño con una gran pelota que la iba botando le dijo que qué hacía ahí sentado en lugar de ir al parque a jugar. Y él respondió: espero. Mientras tanto, ella salió presurosa de su casa. Cruzó la calle, pasó por un parque, vio a un hombre sentado debajo de un árbol florecido de lilas, pero ni siquiera se detuvo. Ella tenía mucha prisa. Salió a caminar por el mundo entero. El hombre que estaba sentado miró cómo ella se alejaba. La vio hasta que se hizo chiquitita, diminuta, perderse. Y se quedó mirando el piso nevado de lilas. Ella quería viajar. Llegó al norte y ahí encontró a un hombre con unos hermosos ojos de agua. Se acercó a él y le preguntó si él era el que ella estaba buscando. Él se quedó pensativo y le dijo que no era él. Y se marchó. En el oeste encontró a un hombre de voz quebrada. ¿Eres tú al que busco?, le preguntó ella. Él le dijo que hace un tiempo la esperaba, pero que ya no, y que era mejor que se marchara. Y así fue. En el sur encontró a un hombre con pies de alas, y nuevamente la pregunta, la necesidad de preguntar: ¿eres tú al que busco? Y él le dijo simple y secamente: no. Y se fue. En el este encontró a otro hombre, a un hombre con manos de seda, y le preguntó nuevamente si era él al que buscaba, pero otra vez la respuesta de siempre: no.
Ella siguió caminando cuesta arriba y ahí se encontró a una gitana que la detuvo y le dijo que el hombre que ella estaba buscando estaba debajo de un árbol florecido de lilas. La mujer se acordó del hombre del norte, del sur, el de manos de seda, el de pies de alas, y después se acordó de aquel hombre debajo del árbol de lilas. Caminó sobre sus propios pasos y nuevamente recorrió el mundo. Llegó a su pueblo, llegó a la plaza, vio el árbol y debajo de él estaba ese hombre. Y le preguntó, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí sentado? Y él, con voz quebrada, le respondió, te espero. Cuando él acarició su rostro, se dio cuenta que él tenía manos de seda. La tomó de las manos y se fueron juntos a recorrer el mundo, y ahí se dio cuenta que él tenía pies de alas y que no le importaba ir a donde fuera con tal de ver siempre esos hermosos ojos de agua. Y así se dieron cuenta que caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso. Gracias. ¡Qué lindo! Dense sus micrófonos y ¿saben qué? Vamos a aplaudirnos nosotras, chicas, porque acá lo importante es el disfrute, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, eso tenemos Muchas que... gracias. Qué maravilloso escucharlas. Sí. Qué maravilloso es compartir con ustedes, chicas. La verdad les agradezco, les agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos a dar por finalizada este encuentro, esta reunión, este foro, que realmente yo me sentí absolutamente a gusto, porque, bueno, no sé, yo disfruté muchísimo. Así que les dejo una palabrita final a cada una. Mariela. Yo Mariela. agradecer nada más la presencia, disfrutar con todos ustedes y animarles a todos los que nos están viendo a conocer un poquito más de este arte. Esperamos haber cumplido esa misión y que se animen también los escritores a hablar un poquito en voz alta, que a veces les cuesta, y a contar también sus propias historias. Gracias. Gracias, Abra. Mariela. Bueno, un placer haber compartido. Realmente me sentí muy cómoda, muy distendido y muy rico todo lo que construimos hoy, ¿no? Y bueno, también repito las palabras de Aura, que se animen a sumergirse en este mundo de la narración oral, que realmente es maravilloso. Después que uno entra no quiere irse más. Las experiencias que uno vive, internas, externas, son maravillosas. Es realmente un camino mágico. Así que los invito a que lo descubran. Gracias, Mariela. Muchas gracias, que las palabras nos sigan uniendo, que las palabras, los libros, las historias nos sigan permitiendo compartir desde la virtualidad, y que siempre para todos, siempre exista había una vez. Buenísimo, colorín colorado, este cuento recién ha comenzado. Chao, gracias, chicas. Gracias y muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chicas, nos vemos. Gracias.